Y precisamente para analizar la percepción de la gente con respecto a este problema que hay allá en el Golfo de México, nos acompaña en el estudio Francisco Abundis, él es director general de la firma Parametría. Muy buenos días, Francisco. Buen día, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo ven en Estados Unidos este desastre que no tiene precedente en la historia, Francisco? Así es una de estos casos donde, así como dicen que los porteros deben de tener suerte, los presidentes deberían de tener suerte, ¿no? Y en este caso podemos observar por cómo se ha comportado la opinión pública en Estados Unidos, que no obstante que objetivamente los niveles de responsabilidad del presidente Obama no son... no es del todo su responsabilidad. La forma en que lo ha juzgado el público en Estados Unidos ha sido muy severa y los números que tenemos aquí muestran cómo están esos niveles de interés y podría explicar en buena medida, que es un gráfico que no está acá, pero te lo comento, es en las últimas 3 semanas el nivel de desaprobación del presidente Obama ya rebasó el de aprobación por cerca de 5 puntos. Es decir, en esta tendencia de caída ya llevamos casi 35 puntos por debajo de donde empezó, que fue hace 1 año y medio. Y buena parte se podría explicar por este tema. Por ejemplo, si vemos nada más el porcentaje de gente que sigue muy de cerca este tema, en Estados Unidos habiendo una cantidad de temas muy variada, y la cobertura de medios, vemos como el público está más interesado comparativamente de la cantidad de tiempo que le están dedicando los medios. Estos son datos de Pew Research, que habíamos conversado antes, que es uno de los centros de investigación más importantes y que le van dando seguimiento puntual a temas de política pública. Si revisamos o comparamos el tema de esta catástrofe en el Golfo con otros temas, vamos a ver que ha rebasado con mucho, como lo vemos aquí, el interés en esta noticia, y así se ha movido un poco la cobertura de medios. Este gráfico, de manera similar o comparado con el anterior, cuando esa línea azul, interés en la noticia, te rebasa la roja, quiere decir que el público está mucho más atento incluso que los medios, ¿no? Lo cual ese diferencial es importante, y si lo comparamos con otros temas, economía, que es el clásico por el cual se le estaba juzgando a Obama, o si es la Guardia Nacional en la frontera, si son los conflictos en Corea del Norte, por hablar de temas de relaciones exteriores. Afganistán, Irak. Afganistán, ¿no? O sea, se quedaron cortos comparados con este tema. Este tal vez es el más emblemático. De hecho, estos porcentajes se parecen mucho a el porcentaje de quien aprueba y desaprueba a Obama en general. Está casi así, está a 4 o 5 puntos de diferencia. Como ves, es muy marginal el nivel de gente que desaprueba al presidente Obama, pero este dato, que lo podríamos casi calcar en lo que es su aprobación en general, es la primera vez que le pasa desde que empezó su administración, y esto, digamos, hablando de toda la presidencia y no nada más de este tema, por lo cual y por estos niveles de atención que hemos mencionado, podríamos estar pensando que el público estadounidense no solamente está muy atento, sino que está castigando, y sin duda está pasando a ser esto un tema, por lo menos en los últimos meses, más importantes que la propia economía. Luego vienen estos temas como otra vez las grandes ironías de la opinión. Quienes consideran que dice la verdad son aquellos que están afectados directamente, o por lo menos están más divididos en opinión. Y hay una diferencia de 15 puntos en la población en general entre quienes creen que esconde algo y dice la verdad. Es decir, quien está más cerca del tema sabe que lo que está pasando está fuera de control, no necesariamente es atribuible del todo al presidente, pero hay esta idea de que o no ha hecho lo suficiente o están escondiendo información. Y viene pero que de las personas que no están cercanas al problema directamente. Así es, ¿no? Porque quien tiene evidencia, que esto también es un fenómeno de opinión generalizado, cuando tú estás más cerca del problema tienes más elementos para decir qué está pasando. Y parte de esta percepción en opinión pública en general tiene que ver con cierta visión fatalista. Casi la mitad de la gente cree que nunca las playas van a regresar a ser lo que eran, o que la fauna y la flora, eso es en el siguiente gráfico,
casi 60% de la gente cree que nunca se va a recuperar. Fatalista realista, Francisco, muchas gracias. Pues eso es de especialistas, veremos, pero por lo menos en percepción pública diríamos que sí está afectando de manera muy severa al presidente Obama. Gracias, buenos días, Francisco.